Hermanas y hermanos, buenas tardes. En este nuestro tercer encuentro expresamos la misma sed de justicia, el mismo clamor, tierra, techo y trabajo para todos. Agradezco a los delegados que han llegado desde las periferias urbanas, rurales y laborales de los 5 continentes, de más de 60 países, han llegado a debatir una vez más cómo defender estos derechos que nos convocan. Supe también de encuentros y talleres realizados en distintos países, donde multiplicaron los debates a la luz de la realidad de cada comunidad. Eso es muy importante, porque las soluciones reales a las problemáticas actuales no van a salir de 1, 3 o 1000 conferencias. Tienen que ser fruto de un discernimiento colectivo que madure en los territorios junto a los hermanos. Un discernimiento que se convierte en acción transformadora según los lugares, tiempos y personas, como diría San Ignacio. Si no, corremos el riesgo de las abstracciones, de los nominalismos declaracionistas, que son bellas frases, pero no logran sostener la vida de nuestras comunidades. Son slogans. El colonialismo ideológico globalizante procura imponer recetas supraculturales que no respetan la identidad de los pueblos. Ustedes van por otro camino, que es al mismo tiempo local y universal. Un camino que me recuerda cómo Jesús pidió organizar a la multitud en grupos de 50 para repartir el pan. Quisiera tocar algunos temas más específicos que son los que he recibido de ustedes y me han hecho reflexionar y los devuelvo en este momento. Primero, el terror y los muros. Sin embargo, esa germinación, que es lenta a la que me referí recién, que tiene sus tiempos, como toda gestación, está amenazada por la velocidad de un mecanismo destructivo que opera en sentido contrario. Realizar este proceso de maduración de un cambio que sea capaz de desplazar la primacía del dinero y coloque nuevamente en el centro al ser humano, al hombre y la mujer. Ese hilo invisible del que hablamos en Bolivia, esa estructura injusta que enlaza a todas las exclusiones que ustedes sufren, puede endurecerse y convertirse en un látigo existencial que, como en el Egipto del Antiguo Testamento, esclaviza, roba la libertad, azota sin misericordia a unos y amenaza constantemente a otros, para arriar a todos como ganado hacia donde quiere el dinero divinizado. ¿Quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. Cuánto dolor y cuánto miedo. Hay, lo dije hace poco, hay un terrorismo de base
que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. De ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados como el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o religioso. Pero ningún pueblo, ninguna religión es terrorista. Es cierto, hay pequeños grupos fundamentalistas en todos lados, pero el terrorismo empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la mujer, y has puesto allí el dinero. Ese sistema es terrorista. Hace casi 100 años, Pío XI preveía el crecimiento de una dictadura económica mundial que él llamó imperialismo internacional del dinero. Estoy hablando del año 1931. El aula en la que estamos ahora se llama Pablo VI. Y fue Pablo VI quien denunció hace 50 años la nueva forma abusiva de dictadura económica en el campo social, cultural e incluso político. Año 1971. Son palabras duras, pero justas de mis antecesores que avisoraron el futuro. La Iglesia y los profetas dicen hace milenios lo que tanto escandaliza que repita el Papa en este tiempo, cuando todo aquello alcanza expresiones inéditas. Toda la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de mis antecesores se rebelan contra el ídolo dinero que reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la humanidad. Ninguna tiranía se sostiene sin explotar nuestros miedos. Esto es clave. De ahí que toda tiranía sea terrorista. Y cuando ese terror que se sembró en las periferias son con masacres, saqueos, opresión e injusticia, explota en los centros con distintas formas de violencia, incluso con atentados odiosos y cobardes, los ciudadanos que aún conservan algunos derechos son tentados con la falsa seguridad de los muros físicos o sociales. Muros que encierran a unos y destierran a otros. Ciudadanos amurallados, aterrorizados de un lado, excluidos, desterrados, más aterrorizados todavía del otro. ¿Es esa la vida que nuestro Padre Dios quiere para sus hijos? Al miedo se lo alimenta, se lo manipula, porque el miedo, además de ser un buen negocio para los mercaderes de las armas y de la muerte, nos debilita, nos desequilibra, destruye nuestras defensas psicológicas y espirituales, nos anestesia frente al sufrimiento ajeno y al final nos hace crueles. Cuando escuchamos que se festeja la muerte de un joven que tal vez erró el camino, cuando vemos que se prefiere la guerra a la paz, cuando vemos que se generaliza la xenofobia, cuando constatamos que ganan terreno las propuestas intolerantes, detrás de esa crueldad que parece masificarse,
está el frío aliento del miedo. Les pido que recemos por todos los que tienen miedo. Recemos para que Dios le dé el valor y que en este año de la misericordia podamos ablandar nuestros corazones. La misericordia no es fácil, no es fácil. Requiere coraje. Por eso Jesús nos dice, no tengan miedo, pues la misericordia es el mejor antídoto contra el miedo. Es mucho mejor que los antidepresivos y los ansiolíticos, mucho más eficaz que los muros, las rejas, las alarmas y las armas. Y es gratis, es un don de Dios. Queridos hermanos y hermanas, todos los muros caen, todos. No nos dejemos engañar. Como han dicho ustedes, sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos, puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación. Enfrentemos el terror con amor.